Damos inicio a la sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 13:15. Con fundamento en el artículo 74, inciso C de la Ley Electoral, solicito al secretario ejecutivo proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todos los integrantes de este pleno. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, suplente, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta, Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Presente. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Presente. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Presente. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, diputado José Belmares Herrera. Suplente, contador Mauricio Rosales Castillo. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alejandro García Moreno. Suplente, licenciada Lisette Rosso Guajardo. Por el Partido Conciencia Popular, diputado Oscar Carlos Vera Fabregat. Suplente, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Antes de continuar con el desahogo de los puntos contenidos en el orden del día, con fundamento en el artículo 44 del reglamento de sesiones de este Consejo, me permito solicitar a los integrantes de este pleno retirar el punto quinto del orden del día referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se aprueban diversas adecuaciones al Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de remuneraciones. En virtud de que dicho asunto continúa en estudio y análisis de la Comisión de Administración de este organismo para ser propuesto en posterior sesión a este pleno. ¿A consideración del pleno? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente a la modificación del orden del día derivada de mi solicitud. Señor secretario, por favor. Bien, preguntaría entonces a los consejeros electorales de manera económica manifestar el sentido de su voto con la propuesta planteada por la consejera presidenta. Si gustan manifestar el sentido de su voto, en consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 2 de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los… ¡Ay, qué hay! ¿Qué es esto? Que corresponde a presentación cuya persona… sí, del acta, la que les fue circulada oportunamente. ¿Tienen algún comentario al acta de la sesión anterior? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, de la misma forma, de manera económica, rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el proyecto de acta circulado junto a la convocatoria. Si gustan manifestar el sentido de su voto.
En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la ampliación del plazo contenido en la base sexta de la convocatoria para la integración de organismos electorales durante el proceso electoral 2017-2018, para lo cual me permito solicitar al secretario ejecutivo exponga el presente proyecto con fundamento en el artículo 74, fracción 1, inciso E de la Ley Electoral. Por favor, señor secretario. Consejera presidenta, dicho proyecto de acuerdo también fue circulado junto con la convocatoria a la presente sesión. Si no hubiese inconveniente, solicitaría la dispensa integral del documento, si no hay inconveniente, y únicamente quisiera hacer mención que este proyecto de acuerdo que modifica el plazo para efecto de llevar a cabo las inscripciones y entrega de documentación de todos los ciudadanos potosinos que aspiren a integrar alguna de las 15 comisiones distritales o alguno de los 58 comités municipales electorales en el Estado que llevarán a cabo la elección de diputados y ayuntamientos del proceso electoral 2017-2018, se plantea que quede abierto hasta el día 21 de julio del presente año como fecha límite para llevar a cabo la solicitud de inscripción. La fecha contemplada en la convocatoria aprobada en meses pasados culminaba el 30 de junio, es decir, ya en fecha muy próxima. Se plantea la modificación, pues atendiendo básicamente a que aún no contamos con número suficiente de aspirantes y abrirla nos posibilitaría, y bueno, a la comisión y a este pleno, llevar a cabo una selección, pues atendiendo a los mejores perfiles, ¿verdad?, en cada lugar y no solamente atendiendo al requisito del número mínimo. Esta es la propuesta de modificación. Obviamente se le va a dar publicidad a la ampliación del plazo de ser aprobado este acuerdo y asimismo se adoptarían las medidas necesarias para la difusión y la consecuente publicidad que se le debe dar para que sigan las ciudadanas y ciudadanos potosinos participando de esta convocatoria. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? Por favor, consejera Denise. Sí, gracias. Buenas tardes. Nada más es para hacer una corrección. En el acuerdo dice, en la parte final, el día de la sesión 30 de junio, entonces nada más para que se corrija la fecha, por favor. Sí. Bueno, como lo exponía el secretario, perdón. Sí, en uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Nada más para saber, te contaremos con cifras de cuántos hay inscritos para cada rubro. Sí, a la fecha tenemos inscritos 628 personas. Yo te rogaría que si les haces llegar a un ejemplar de cómo hacemos nosotros el registro, ya por ayuntamiento, que se les hiciera llegar en este momento una copia a todos los integrantes del Pleno de cómo vamos con el registro de interesados o aspirantes a integrar estos organismos. Estamos cerca de cumplir la cifra, pero bueno, esto es un procedimiento de selección y necesitamos 700 personas, tenemos 628, pero para poder hacer un verdadero proceso de selección tenemos que abrir el plazo. Y esto esperamos que no nos modifique en nada los calendarios internos que tenemos nosotros para trabajar y poder hacer definir los nombramientos por comité y por comisión. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del representante de Morena. 700 personas como mínimo, o sí, puede haber más para el proceso selectivo. Digo, mínimo son 730 los que tenemos que definir que queden, sí. Lo ideal es que por lo menos tengamos 1000 para poder hacer una selección correcta. ¿Ok? ¿Ningún otro comentario? De no ser así, agradecer tomar la votación correspondiente, por favor. Bien, preguntaría entonces de forma nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor.
Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al numeral cuarto de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, por el que se determina desechar la denuncia interpuesta por la licenciada Lidia Argüello Acosta, representante propietaria del Partido Acción Nacional, dentro de los autos del expediente PSO-03/2017, para lo cual me permito solicitar el auxilio para el desahogo de este punto al consejero electoral maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. Por Gracias, favor, señor. presidenta, muy amable. Bueno, tengo preparado algunas líneas respecto a algunos comentarios respecto a este acuerdo que fue tomado en la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en donde, como ya se puede apreciar en el orden del día, pues estamos echando atrás la denuncia presentada por la licenciada Lidia Argüello Acosta, pero creo que lo pertinente sería que usted me diera la oportunidad de leer estas líneas en cuanto termine la presentación, que pues debería estar en la responsabilidad de nuestro secretario ejecutivo, si no tiene usted impedimento para ello. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, dicho proyecto fue circulado de la misma forma junto con la convocatoria y, si no hubiese inconveniente, obviaría la lectura integral del mismo y únicamente daría cuenta con una tarjeta informativa en donde se refieren los aspectos principales del proyecto de acuerdo. Si no hubiese inconveniente. Bien, con fecha 12 de mayo de este año compareció el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietaria, la licenciada Lidia Argüello Acosta, a denunciar una campaña de desprestigio y difamación en contra del ciudadano Maximino Jasso Padrón en su carácter de presidente del Comité Directivo Municipal de dicho partido, y en la cual se exhibe el logotipo y tipografía oficial de dicho instituto político sin consentimiento de esa dirigencia y promoción de actos de gobierno de manera ilegal. La Secretaría Ejecutiva propuso a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias desechar la denuncia en virtud de actualizarse la causal de improcedencia establecida en el numeral 436, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado, por las siguientes consideraciones. Revisado el escrito de denuncia, de la narrativa de hechos y de las imágenes que obran anexas a la fe de hechos que se acompaña como prueba, así como la redacción de la publicación que contienen los espectaculares referidos, se advierte que se utilizan locuciones que tienden a calumniar la imagen personal del ciudadano Maximino Jasso Padrón, pues dichas expresiones atentan contra la honra y reputación de una persona física particular, no así contra personas morales, entes jurídicos o, en este caso, en contra del instituto político denunciante. En ese contexto se analiza la competencia de este organismo electoral para sustanciar un procedimiento sancionador basado en algún supuesto jurídico de infracción establecido en la ley electoral. Así pues, en primer término, se analizaron los hechos denunciados en concatenación a la conducta establecida en el artículo 444 de la ley electoral por propaganda que pudiera considerarse calumniosa, entendida como tal la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Sin embargo, de las expresiones utilizadas para atentar contra el honor, decoro o reputación del ciudadano Maximino Jasso, no puede afirmarse una repercusión en el próximo proceso electoral 2018, toda vez que el proceso electoral comienza hasta septiembre de la presente anualidad y no es posible determinar que el ciudadano Maximino será candidato en la próxima contienda, en virtud de lo cual se pueda sostener una repercusión directa entre este y los electores que determinan con su voto el candidato que ostentará un cargo público.
Por lo que respecta a lo manifestado por la parte denunciante, en el sentido de que es empleado sin su consentimiento el emblema y tipografía del partido, lo cierto es que no existe disposición normativa que prevea dicho supuesto y que otorgue competencia a este organismo electoral para abocarse al conocimiento de estos hechos. Así también se analizaron las disposiciones legales que pudieran generar competencia de este organismo para conocer respecto a los hechos denunciados con una probable afectación directa al instituto político denunciante. Sin embargo, de tales disposiciones se deduce que existe una prohibición establecida para los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos para abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral expresiones de ofensa o calumnia que denigre a candidatos, partidos o instituciones. Es por ello que se analizó si la propaganda exhibida en los espectaculares denunciados pudiera considerarse como electoral o política. Sin embargo, de las disposiciones contenidas en el numeral sexto, fracciones 35 y 36 de la Ley Electoral del Estado, se deduce que la información contenida en los espectaculares no puede ser considerada propaganda electoral o bien propaganda política. Por lo que hace a lo manifestado por el denunciante en su capítulo de hechos relativo a la promoción de actos de gobierno de manera ilegal, no se advierte de la narrativa que expone o bien de lo asentado en la fe de hechos que se anexa alguna información que presuma la existencia de dicha conducta, por lo que en ese tenor no se contó con los suficientes elementos para que una vez analizados se pudiera concluir en la configuración de la conducta señalada. Por último, a raíz de lo analizado, conforme a los hechos narrados y de la información que contiene la fe de hechos que se adjunta al escrito de denuncia, se deduce que los actos que se hacen del conocimiento de este organismo electoral para incoar un procedimiento sancionador pudieran dar origen a un supuesto de naturaleza civil, por las posibles implicaciones que pudieran tener las expresiones empleadas en los espectaculares denunciados en el decoro, la honra, reputación o imagen propia del ciudadano Maximino Jasso Padrón. Por tanto, una vez que la propuesta de desechamiento de la denuncia fue presentada ante la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, una vez efectuado su análisis correspondiente, se acordó: primero, desechar de plano la denuncia interpuesta por la licenciada Lidia Argüello Acosta en su carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 436, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado. Segundo, conforme lo dispuesto por el artículo 441, fracción primera de la Ley Electoral del Estado, una vez que el presente acuerdo fue remitido a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias para su análisis correspondiente, mediante oficio CPC/SE/93/2017, con fecha 25 de mayo de la presente anualidad, es aprobado en sesión ordinaria por mayoría de votos de los consejeros electorales integrantes de la misma. Por tanto, turnes el presente acuerdo a la presidencia de este organismo para conocimiento del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a fin de que se proceda a su estudio y votación correspondiente. Dicho acuerdo fue aprobado por mayoría de 2 votos a favor de los consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, con voto en contra emitido de forma particular de la consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez, quien en lo medular señala lo siguiente: disiento del criterio sostenido por la mayoría de los consejeros electorales, porque considero que dicho planteamiento ya ha sido analizado en diversos supuestos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y han coincidido en que los partidos políticos, al ser entes de interés público, establecen un vínculo indisoluble con sus militantes y dirigentes, por ser estos quienes integran al partido político. Por ello, cuando se relaciona de manera directa o indirectamente a un militante, dirigente, candidato o servidor público perteneciente a un partido político con propaganda que pudiera considerarse calumniosa, no solo causa afectación a las personas físicas, sino que también puede causar una afectación al partido político del que emanan, por la percepción que de ellos se podría generar en la ciudadanía en general y en el electorado en particular al quedar identificado con aquellos. De la misma manera, tanto la Sala Regional Especializada como la Sala Superior han establecido que los partidos políticos pueden considerarse como sujetos pasivos de la conducta de calumnia y están legitimados para presentar los escritos de quejas o denuncias en el tema, aun cuando no se encuentren afectados de manera directa. Por ello, considero que como organismo electoral estamos obligados a analizar las denuncias presentadas por cualquier partido político, aduciendo la posible configuración de la calumnia en contra de algún militante, dirigente, candidato o servidor público emanado de sus filas,
con independencia de que estos hayan o no denunciado la misma infracción de manera particular. Disiento de igual manera con lo analizado respecto a lo que se considera propaganda político-electoral y posteriormente si el contenido de la propaganda presentada como prueba pudiera denigrar al propio partido político, lo anterior toda vez que las manifestaciones respecto al análisis de si se trata o no de propaganda electoral calumniosa y si ésta afecta al partido político, se puede considerar un estudio de fondo, lo cual debería hacerse en otro momento procesal. Considero que en el caso concreto el partido político sí tiene personalidad para presentar la denuncia y por consiguiente, si en la misma denuncia alude a posibles actos de calumnia de terceros, conducta que se encuentra contemplada en la normativa electoral del Estado, no se debió desechar de plano por no configurarse ninguna de las causales establecidas en el artículo 436 de la Ley Electoral del Estado. Sería cuánto tengo que dar cuenta, consejera presidenta. A consideración del Pleno. En uso de la voz, el consejero Rodolfo. Así es. Buenas tardes otra vez. Pues sí, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre este caso que a mí me parece importante y sobre todo que yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a toda la sociedad y a todos los actores políticos a que de cara al proceso electoral de 2018 pudiéramos ver una contienda limpia, una contienda en la cual no se den este tipo de propagandas que la ley reconoce como calumniosas o que coloquialmente le conocemos como propaganda negra y que desafortunadamente han existido en nuestra historia reciente en México y con la cual definitivamente nadie podemos estar de acuerdo. Sin embargo, haciendo un análisis técnico, jurídico, pues sí nos dimos cuenta que desafortunadamente el ámbito en el cual puede estar inserto o inserta esta demanda no es estrictamente el electoral, quizá pueda ser el civil, pero nosotros no somos autoridad para entrar en esta materia. Y es que aunque hay un voto particular en el que se invoca incluso alguna determinación o alguna sentencia que han emitido los tribunales, la verdad es que si leemos incluso esas tesis que se han presentado en el voto particular, pues tendríamos que encontrar que nuestra legislación pues distingue diferentes tipos de propaganda, eso ya lo hemos comentado aquí. Una, desde luego, es la propaganda electoral, otra es la propaganda política e incluso la propia ley reconoce el uso de propaganda calumniosa. Esas tesis, pues más bien están orientadas a la propaganda electoral y hay que, desde mi punto de vista, diferenciar los tres tipos de propaganda, de tal suerte que la propaganda calumniosa, como es este caso, pues solamente tiene una temporalidad, que es cuando está dentro del proceso electoral y además se puede demostrar que esas calumnias pueden afectar el resultado o el contenido de los procesos comiciales. Y, ¿por qué no?, que lastiman a las personas y a los propios partidos que los postulan. Así pues, después de hacer un amplio debate al respecto, pues aprobamos por mayoría de los integrantes de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias el desechar este documento, esta denuncia que presenta la licenciada Lidia Argüello Acosta, en donde primero se manifiesta la existencia de una campaña de desprestigio y también de difamación contra el ciudadano Maximino Jasso Padrón, donde también se señala el empleo del logotipo y tipografía oficial del Partido Acción Nacional sin consentimiento de esta dirigencia o de la dirigencia del PAN, y la promoción también incluye en sus argumentos la promoción de actos de gobierno de manera ilegal. Es importante señalar que nuestra ley
o cuando nosotros nos enfrentamos a una denuncia, lo primero que tenemos que hacer es revisar si está dentro de nuestras competencias el asunto. Y desde luego, esto se debe analizar junto con las pruebas que el denunciante nos anexa para determinar si vamos a admitir o desechar cualquier asunto. Y en este caso creo que pesó más las pruebas o las causales de improcedencia que las que pudieran permitir admitir esta denuncia. Por lo tanto, la improcedencia que está contenida en el artículo 436 de nuestra ley, pues nos dice tácitamente que este Consejo no tiene las competencias para que pueda ser admitida. ¿En razón de qué? Primero, en razón de que se advierte el uso de locuciones que finalmente, desde mi particular punto de vista, son adjetivos calificativos empleados para referirse a un sujeto. Incluso se hizo un análisis de lo que el diccionario de la lengua española refiere, y desde luego estos adjetivos son empleados solo para denostar, en este caso, a una persona física en lo particular, y no así quienes conocen las fotografías que acompañaron, pues no denostan a un instituto político, o en este caso a un partido político. Sin embargo, nosotros en cualquier caso tendremos que siempre tutelar los derechos que pudieran verse vulnerados, y por tanto sí se examinó el tipo de propaganda denunciada. Incluso el numeral 444 de nuestra ley nos faculta para ello, y de esa manera pues podríamos haber incluso iniciado un procedimiento sancionador sobre una probable infracción asociada a propaganda calumniosa, la cual pues sí está establecida en nuestra ley y solamente puede ser tratada por este órgano electoral, como ya dije, si se encuentra dentro de un proceso electoral o realmente se pudiera demostrar que esa propaganda afecta los resultados del siguiente proceso electoral. O en otras palabras, pudiera tener un impacto en un proceso electoral para que entonces se pueda actualizar nuestra competencia. Sin embargo, la verdad es que no encontramos, o el secretario ejecutivo y la secretaria técnica, que son quienes presentan este proyecto, me parece que no encontraron elementos que permitieran sostener un probable impacto en el proceso electoral, y por lo tanto no es posible anticipar que Maximino Jasso Padrón pueda ser afectado, ni él ni su partido, porque ni siquiera sabemos si él va a ser un actor dentro del siguiente proceso electoral. De tal manera que así se fue analizando, se tomó en cuenta también el dicho de que se estaba ante una promoción de actos de gobierno de manera ilegal. Sin embargo, ahí sí la licenciada Lidia Acosta no aportó ningún elemento que nos pudiera permitir analizar las pruebas, y por tanto determinamos que este organismo se encuentra impedido, o el proyecto encontró que este organismo se encuentra impedido para abocarse al conocimiento de los hechos denunciados, y por tanto no podrían surtirnos de competencia a este Consejo para admitir la denuncia. Por lo que acabo de señalar, o en esta especie de acordeón que yo preparé, lo que sí les puedo garantizar es que tanto la Secretaría Ejecutiva como la Secretaría Técnica de la Comisión pues emitieron este proyecto a la luz de disposiciones legales aplicables a este caso concreto, pero fuera de ese contexto, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad, por lo menos a título personal, y yo estoy seguro que lo que yo voy a decir es también lo que mis compañeras y compañeros consejeros piensan, y es que yo por lo menos rechazo categóricamente el uso de propaganda que conocemos o que es conocida como calumniosa o coloquialmente como propaganda negra. Yo creo que este caso
aun cuando en este momento lo estamos desechando, creo que debería de llamar nuestra atención y ponernos a todos al pendiente o con un cierto sentido de anticipación para hacer un llamado a los partidos políticos, todos están aquí representados, a que el proceso electoral que está por iniciar en unas cuantas semanas, pues no vaya a estar contaminado de este tipo de circunstancias que reprobamos. Aunque lo reprobamos, no encontramos posibilidades de ser competentes para admitirlo. Si lo hubiéramos admitido, yo hubiera sido el primero en votar a favor de que se sancionara a quien correspondiera. Desafortunadamente no hay competencia de este organismo. Tal vez estemos en la posibilidad de hacer un llamado a nuestros legisladores para que este tipo de cosas nos dé atribuciones en todos los momentos, no solamente en los momentos electorales, y tenga repercusiones o no en un proceso electoral. Yo creo que denostar a una persona, agredirlo, hablar mal de él sin ningún fundamento y solo con la intención de dañarlo a él o a su instituto político son actos que no deberían de permitirse y deberían de ser sancionados también por la materia electoral. Desafortunadamente no hay forma de hacerlo en este momento. Lo que sí creo que hay forma en este momento, perdón por la expresión, pero es hacer el llamado a que no vuelva a ocurrir. Tal vez sea algo un tanto cuanto soñador el decir, por favor no empiecen con estas cosas, pero sí creo que es el momento de reprobarlo. La sola fotografía que acompaña la denuncia es un acto reprobatorio que no debería existir, pero que desafortunadamente, por lo menos en mi caso particular, tuve que admitir el sentido del proyecto, no porque esté a favor de quien lo hizo o porque no me interese lo que le pasó al señor que ofendieron, sino simple y sencillamente porque no es de nuestra competencia. Pero sí hay una molestia en este consejo porque ocurran actos de propaganda calumniosa. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Señor consejero, en uso de la voz del representante de Morena. Sí, si me permite interrumpir únicamente para dar cuenta de la integración a este pleno, el representante del Partido del Trabajo, Mauricio Rosales Castillo. Gracias. En eso, porque viene la campaña electoral ya. Y seguramente pues esto va a abundar como ya está ocurriendo. Bueno, aquí tenemos el caso denunciado, ¿no? por la representante panista, ¿sí? O sea, y pues podría haber alguna forma de neutralizar este tipo de campañas, ¿sí? O sea, ver en un letrerote, en una avenida transitada por miles y miles de vehículos todos los días, o sea, de adjetivos que no son objetivos, o sea, es totalmente subjetivo, ¿no? Por ejemplo, que alguien sea mentiroso, o sea, pues ¿quién lo dice, no? ¿Qué autoridad sanciona, digamos, este asunto? En todo caso, pues si alguien miente, pues debe de haber algún asunto que lo demuestre, pero pues no se ventila como culpable ante todos, pues cuando eso depende de qué, ¿no? O si alguien toma, pues qué tanto toma para definirse como tomador consecutidianario con su respectivo epíteto, ¿sí? O sea, es totalmente fuera de tono, ¿no? Ese tipo de campañas. Pero sin embargo eso abunda, desgraciadamente, en las campañas electorales. O sea, casi es lo mismo, decir, es que alguien es un peligro, ¿no? Usted ya lo sabe, pues peligro de qué, para quién o cómo, etcétera, ¿no? Para la nación, ¿no? O sea, y son cosas que no solo en los anuncios espectaculares, sino sobre todo en los medios televisivos, en la radio, etcétera. Entonces, yo creo que está bien el llamado que hizo el maestro Rodolfo Aguilar, ¿sí? Ahora, pero sin embargo esto no depende de aquí, de estos representantes estatales, esto pues viene de las cúpulas nacionales más arriba, o incluso pues también empresariales, como ha ocurrido en otro caso.
no sé si todavía sea el caso, pero pues nunca es tarde. O sea, sí tiene que haber una ley, pues que dé ciertas, o sea, no solo que dé ciertas facultades al CEPAC, sino sobre todo, por medio de las leyes civiles, eso corresponde, yo creo que al Congreso del Estado, sí, que ahorita anda así medio mal parado por algunas cosillas que han surgido, entonces, algo debe de hacerse para neutralizar eso, porque incluso para aceptar una empresa de espectaculares que acepte que le paguen para incluir un anuncio, pues también eso podría ser penalizado, y la persona que lo ponga, ¿sí? Yo creo que no se puede ni se vale hacer este tipo de cosas, ¿sí? O sea, es del todo reprobable. Ahora, sí, yo creo que sí la definición de la comisión y lo que se dice, pues de que no tiene facultades el CEPAC, pues eso sí es correcto, en el momento totalmente correcto, ¿sí? Pero sí, sí salta a la vista que un tipo de campaña de este tipo, pues sobre todo pues daña la integridad de la persona, y si se pone el logotipo de un partido, pues lógicamente que también va por ahí indirectamente a pegarle como boliche, ¿no? A ver a cuántos tumbo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, algo tendría que hacerse al respecto, pero yo creo que el Congreso del Estado tendría que hacer algo al respecto, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra en uso de la voz del representante de Movimiento Ciudadano? Bueno, pues solamente para decir que leí y vi, Rodolfo, el consejero Aguilar, perdón, el proyecto que se presenta y que se votó. A mí me queda el resquemor de que hay que sentar un precedente, y no solo hacer la invitación. En el proyecto, que ya está votado, a mí me hubiera gustado que se dijera se dejan a salvo sus derechos en materia penal, aunque son inherentes de ellos, pues debería estar reflejado. ¿Por qué? Porque si vas al Ministerio Público, el Ministerio Público te va a decir es un delito electoral, ¿sí? Entonces, los que andamos a pie y andamos en esto, nos damos cuenta que muchas veces no hacemos las cosas para sentar un precedente y esto no siga pasando. Se me hace corta la invitación a llamar a los partidos políticos y a la ciudadanía y decir los partidos políticos que se encarguen de calmar a sus huestes, porque muchas veces para dañar un partido político no se necesita ser militante, ¿sí? Entonces, son varias cosas que hay que atender, y a mí me gustaría, y hago un llamado para que el Consejo ponga en este proyecto que dejan a salvo sus derechos. Te lo repito a todos en el Pleno. Si la representante del Partido Acción Nacional va al Ministerio Público para que se integre una carpeta de investigación, ¿qué es lo que procede? Le van a decir es un delito electoral. Y sí me gustaría que si queremos sentar un precedente para que ella tenga elementos para poder denunciar, en el proyecto se adjuntara una leyenda que diga se quedan a salvo sus derechos para lo que mejor les convenga, y no quede desechado de pleno, porque entonces dejamos un estado de indefensión tanto a la persona como al partido político que están bilateralmente ligados. Es cuanto, señora Presidenta. Se da cuenta de la integración a este pleno del diputado Héctor Mendizábal Pérez, representante del Honorable Congreso del Estado. ¿Alguna otra intervención? En uso de la voz, la representante. Solamente para que se ponga en el proyecto, en varias ocasiones no se pone a Maximino Jasso Padrón como presidente del Comité Directivo Municipal, y la denuncia está hecha por las calumnias a Maximino Jasso Padrón en su carácter de presidente del Comité Directivo Municipal. ¿Alguna otra intervención? Encuentro Social. En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Muchas gracias. Buenas tardes. Coincido plenamente con los comentarios que se han vertido.
sobre todo en el caso del consejero Rodolfo Aguilar. Sin embargo, creo que más allá de una petición de buena voluntad, habría que remitirnos, concretamente en este caso, a que fueron la campaña que se enderezó contra esta persona fue a través de espectaculares, y los espectaculares están regidos por el municipio, el reglamento de anuncios públicos, y debe haber en esa reglamentación, ese reglamento, si no mal recuerdo, el 47 o 50 de ese reglamento, que no se debe atentar contra la vida íntima, la vida personal, personas físicas y morales. Y yo creo que este órgano sí tiene facultades para por lo menos decirle a la autoridad municipal que más allá de la buena voluntad de que no pórtense bien, no se digan cosas, no, que cuando se presenten, se susciten este tipo de contrataciones, por eso me refiero a que es un caso concreto, la autoridad municipal está obligada a no publicarlos, a no publicitarlos. Entonces sí hay ahí una falta por parte de una autoridad que en materia electoral pues también tiene vínculo con la ley electoral. En este caso yo creo que este órgano electoral sí tendría dentro de sus atribuciones, ampliando, solicitarle al municipio, a la dirección de espectáculos o de anuncios, pues quién es la persona que contrató, quiénes fueron, más allá de que si es civil o es penal, pero creo que lo que hay que garantizar, más allá de la buena voluntad, es que las autoridades cumplan con la ley. Los reglamentos que ellos mismos emitieron, Cabildo, pues tienen que ser para ser cumplidos, no para estar de adorno. Y en este caso, creo que el Consejo puede solicitarles al municipio, pues quién es la persona que contrató, o si en lo sucesivo, en lo subsecuente, esa va a ser la tónica de la autoridad municipal, es decir, ser permisivo aun y cuando vayan en contra del propio reglamento. Y si tal vez no lo incluyen en este proyecto de acuerdo, pero yo creo que más allá de la buena voluntad de pedirnos que nos portemos bien y que no digamos cositas malas de mí, pues sí le hagan un atento llamado al municipio que cumpla con la ley y que cumpla con sus propios reglamentos. ¿Es cuánto? ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradecer. En uso de la voz, la representante del Partido de Acción Nacional. Solicitar copia fotostática debidamente certificada a la presente acta de sesión. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. Bueno, solamente para dejar claro que el proyecto no lo elaboré yo como consejero. El proyecto es elaborado por la Secretaría Ejecutiva, que está a cargo del licenciado Héctor Avilés, y por la Secretaría Técnica, o con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias. No es mi proyecto. Por tanto, la mejor opinión no la tengo yo, la mejor opinión la tiene este colectivo del cual solamente yo formo parte, en una séptima parte. De tal manera que yo igual creo que es un asunto del orden penal, no es un asunto del orden electoral. También creo que no ando con ingenuidades al hacer un llamado, lo hago con toda la fuerza que yo puedo tener para conminar a los actores políticos del próximo proceso electoral a que aumenten el nivel del debate y que no se vayan a ir por esta vía, pero creo que el proyecto que nos presenta la Secretaría Ejecutiva es pulcro desde el punto de vista jurídico. Desde luego, es un tema que a mí solamente me sirve para aprovechar la oportunidad, para hacer el llamado. Como autoridad electoral no nos queda de otra. Insisto, mi opinión es que el tema legal
es muy pulcro y que por tanto por eso yo voté a favor del proyecto, no porque esté de acuerdo en que haya actos de propaganda calumniosa o negra, por el contrario, yo sería el primero en solicitarle a quienes legislan que nos den más posibilidades de actuar sobre este respecto. Desafortunadamente no hay un impacto que podamos demostrar en el proceso electoral y no estamos en tiempos electorales, por lo cual no podemos ser competentes para admitir esta demanda desde el punto de vista de lo que el proyecto nos presenta y por lo que yo he votado en ese sentido. Pero sí, podría decirlo, a lo mejor suena ingenuo, pero yo en lo personal me siento muy molesto cada que veo un acto de este tipo que me parece cobarde y que me parece que lo único que hace es bajar el nivel de la clase política que está en las contiendas electorales. Yo creo que deberíamos como autoridad tener más posibilidades de actuar ante este tipo de situaciones. Yo lo repruebo, pero desafortunadamente no nos podemos meter a donde no nos llaman. Gracias. ¿Alguna otra? Entonces, agradeceré, señor secretario, que pueda someter a votación la resolución, para lo cual me permito sugerir que se agregue lo solicitado por el representante del Movimiento Ciudadano, dejar a salvo sus derechos, y por lo solicitado por la representante del Partido Acción Nacional con respecto a incluir el nombre completo de Maximino Jasso con su cargo, en su carácter de presidente. Por favor, con eso agradecería que se sometiera a votación. Bien, entonces rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto, manifestando si también están de acuerdo con las dos modificaciones aquí señaladas, las cuales desde mi particular punto de vista no cambian el sentido del proyecto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor, incluyéndose ambas solicitudes. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor también con ambas modificaciones. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Por el proyecto con las modificaciones. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Yo sí quisiera hacer también un poquito de análisis en el sentido de mi voto. En cuanto al proyecto que se nos presenta el día de hoy, el sentido de mi voto es en contra, ya que considero que está mal enfocado el dictamen desde mi punto de vista. El dictamen o la litis que argumenta el Partido Acción Nacional a través de la licenciada Argüello es la publicación de estos espectaculares en contra de un militante no por interceder por él, por el prestigio hacia su persona, sino protegiendo como consecuencia el prestigio ante el electorado del propio partido de cara al próximo proceso electoral. Motivo por el cual, una vez que di lectura al voto particular que presenta la consejera, específicamente en las páginas 14 y 16, creo que es responsabilidad de este órgano electoral entrar al estudio de fondo, pero para investigar este tipo de denuncias precisamente, y se siente un precedente en cuanto a la actuación de este órgano electoral como vigilante de los procesos, de las etapas previas y del desarrollo del proceso electoral. Por eso, desde mi punto de vista, creo que debe de ser rechazado para regresarse a la comisión, que se nos presente un nuevo estudio en donde haya determinado lo que encuentre procedente y se determine en consecuencia. Entonces, en este sentido, mi voto es en contra. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Bueno, de manera personal, yo también difiero de la resolución de la comisión. Yo creo que debería de haber sido admitido para el análisis de fondo, independientemente del resultado que este análisis arroje, porque ahí sí ya se puede hablar de muchas cosas. Sin embargo, considero que sí debió de ser admitido y por lo tanto mi voto va en contra. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Bueno, yo lo dejé, creo que claro, estipulado en mi voto particular en la comisión. Mi voto es en contra. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Bueno, yo creo que la responsabilidad de cualquier institución
es, y más en una de estas, es sentar bases para que los actos no se repitan. Sin duda alguna, la sociedad mexicana y la potosina tenemos una capacidad de imaginación, bueno, espectacular. Yo creo que ya no hay leyes electorales o medios de impugnación que pudieran cubrir toda la cantidad de eventos o de cosas que se le pueden ocurrir a un ciudadano en las elecciones. Yo de verdad lamento mucho, por ejemplo, lo que se presentó en el Estado de México en cuanto a propaganda negra. Creo que nosotros somos un organismo administrativo, no jurisdiccional. Sin embargo, sí me siento en la responsabilidad de hacer un análisis muy serio con respecto a estas conductas que quisiera que no se presentaran de ninguna manera en el proceso electoral. Y por lo tanto, mi voto es en contra también, para que se regrese y se haga un análisis de fondo al asunto y que podamos tener como organismo, nos corresponda o no, una posición ante estas situaciones. Bien, consejera presidenta, en consecuencia, con 4 votos en contra y 3 a favor, se rechaza el proyecto, entendiéndose que se admite la denuncia presentada y se le dará el trámite respectivo. Gracias. Bueno, al haber retirado el punto 5 del orden del día, que corresponde a asuntos generales, me permito, digo, el punto 5, pasamos al último punto de nuestro orden del día, que es el de asuntos generales, y me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. No hay ningún asunto general que se haya solicitado, consejera presidenta. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:06 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria. 14:06. Ay, 14. Ya son 14, perdón. 14:06. Se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.